listos y dispuestos para aprender a estudiar la palabra del Señor. Cada vez que usted abre la Biblia, el Señor está hablando con usted y cada vez usted va a encontrar cosas nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo quisiera leerles un versículo el día de hoy que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único camino que nosotros tenemos para llegar al Padre. Así que es muy importante la clase del día de hoy. Son prácticas en la vida cristiana. Y con esto usted va creciendo cada vez un escaloncito más. Quiero recordarles algo. La semana pasada aprendimos qué significa evangelio. ¿Se acuerdan? Evangelio significa buenas noticias. Repito, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. De manera que usted no es portador de malas noticias. Usted tiene que hablar la palabra que edifica, la palabra que anima, la palabra que consuela, la palabra que ayuda, la palabra que exhorta muchas veces, pero hablando en amor, la verdad en amor. Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso. Nada le es dado al hombre si no es venido del cielo. Así que es muy importante que aprendamos a confiar en el Señor. Y cuando pasamos por cosas difíciles, también la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo, estará contigo en cualquier lugar de situación que estés viviendo. El Señor está contigo. Así que en este momento nos vamos a dedicar a pedirle a Dios su bendición para que usted y yo aprendamos lo que el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Padre bendito, te damos gracias. Infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Dice la Biblia que tú nos tomas de la mano derecha y nos llevas. Tú abres nuestro camino. Tú abres puertas, Señor, donde no hay puertas. Tú conoces nuestras necesidades. Antes que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la conoces, tú ya lo sabes. Señor, si tenemos necesidades, nuestras necesidades las ponemos delante de ti, sabiendo que tú respondes. Tú nunca, Señor, nos vas a dejar. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Así que, Señor, si no sabemos cómo hacer, si no sabemos qué decidir, si no sabemos cómo actuar, enséñanos a hacerlo, Señor. Danos las palabras necesarias para poder hablar con nuestra familia. Danos amor en nuestros corazones para amar a quienes nos tenemos a nuestro lado. Señor, pon en nuestra vida y en nuestras almas la paz de tu Espíritu, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y guarda los pensamientos. Oh Señor, necesitamos poner cautivo nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos, Señor. Gracias por tu salvación. Oh Dios, en esta hora presentamos delante de ti esta clase. La ponemos en tus manos y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo sea quien guíe, sea quien nos enseñe, sea quien nos dirija, que nos instruya, que nos consuele, que nos dé vida. Gracias, Dios, porque creemos en ti, nuestra fe está puesta en ti. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos y nos preparamos con Biblia, cuaderno, lápiz, listos para escuchar de tu palabra, anotar lo que necesitamos anotar y recordar, y pon en nuestros corazones una amplitud, Señor, de conocimiento. Pon en nuestra mente una
mente, Señor, viva, una mente dispuesta. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tu palabra tiene que decirnos. De esta manera, Señor, los ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo con ustedes a la hermana Ingrid Hernández para que les dé las instrucciones que necesita tener. Bendecida tarde, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Damos gracias a Dios por el privilegio de que ahora pues el programa de educación está llegando a su casa. No tiene necesidad de moverse de su casa, sino que la palabra está llegando hasta ahí, bendiciendo su familia, bendiciendo su vida, bendiciendo su hogar, ¿verdad? Es un gran privilegio. Bien, los lunes, como ya es habitual, ¿verdad? Recibimos 2 láminas, ¿verdad? Y este lunes no fue la excepción. Nuestro versículo lema, les recuerdo, repítalo en voz alta, ¿verdad? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. Repítalo, repítalo. Si no ha podido memorizarlo, repítalo en voz alta, ¿verdad? Su mente y su corazón van a ir trabajando con esa palabra que usted les está hablando. Lo otro que usted recibió el lunes fue nuestra acostumbrada laminita de Transformando mi vida, la cual, ya sabe usted, trae 2 cosas. El versículo a memorizar esta semana y como un preámbulo a nuestra clase, ¿verdad?, de hoy, una frase personalizada, la cual esta es recordando mi nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, es la nueva vida que nosotros adquirimos cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Esa es recordando mi nuevo nacimiento, ¿verdad? Dice la palabra que por la palabra y por el Espíritu nacemos de nuevo. Entonces, reciba esa palabra, háblela a su espíritu, háblela a su corazón, háblela a su mente. Y la transformación va a irse dando a medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Muy bien, hoy, después de la clase, ¿verdad?, después de las 8, usted va a recibir 2 laminitas más. La lectura bíblica que comienza el día de mañana. Mañana comenzamos nuestra 6ª semana de lectura bíblica. Alégrese, gloria a Dios, porque estamos leyendo la palabra. Ya llevamos 25 capítulos leídos al día de hoy, ¿verdad? No son pocos. Estamos leyendo poco a poco un capítulo diario y ya llevamos hoy 25 capítulos. La laminita va de Marcos 5 a Marcos 9, ¿verdad? Y de mañana jueves al otro miércoles usted va a estar leyendo esos capítulos. Además de eso, se le va a dar una asignación muy interesante, ¿verdad? Que usted va a hacer es enumere los 4 tipos de terrenos que Jesús menciona en la parábola del sembrador y qué tipo de persona representa cada uno. Entonces usted lo va a leer y lo va a escribir, ¿verdad? Y cualquier cosa que usted no entienda, ya sabe que ahí está su pastor de educación y su pastor de bienestar para auxiliarle. Nuestra asignación final es también nuestra tarea y es orar, ¿verdad? Recuerde que nuestras tareas y asignaciones son para que usted crezca, para que crezcamos, para que desarrollemos disciplinas espirituales. Entonces, ¿por qué vamos a orar esta semana? Además de todo lo demás que ya estamos orando, ¿verdad? No quiere decir que usted va a dejar de orar por todo lo que se le ha dejado en semanas anteriores. Si usted va sumando todos aquellos aspectos por los cuales usted está orando, entonces usted va a ver que su tiempo de oración se va ampliando y usted se va a ir acostumbrando a estar hablando con el Señor más tiempo, cada día más. Y eso ya después se le va a hacer un hábito que no lo va a poder dejar de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar y vamos a dar gracias a Dios por nuestra redención a través de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender hoy.
a recordar a través de prácticas en nuestra vida cristiana el sacrificio del Señor. Él nos dejó 2 mandamientos y hoy el pastor Carlos Ramírez, pastor de educación del sábado a las 4 de la tarde, nos va a enseñar, ¿verdad?, esas 2 prácticas. Entonces, los dejo con el pastor Carlos. Esta es nuestra 5ª lección, prácticas de la vida cristiana, ¿verdad? Los dejo con el pastor Carlos Ramírez. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermana Ingrid. Pastora Marta Zárate, gracias por la oportunidad. Estamos finalizando esta parte del módulo y vamos a retomar un nuevo módulo la próxima semana. Así que estamos aprendiendo, todos estamos tratando de llevar lo que el Señor pues nos ha mandado que hagamos, aprender de su palabra para poder crecer. En esta tarde o tarde-noche quiero compartir con ustedes 2 temas muy importantes que son de la vida práctica de la iglesia. El primero es el bautismo en agua y lo segundo es la cena del Señor. Ya hemos hablado a través de las redes sociales, ¿verdad? A través del WhatsApp, ¿verdad? Que ustedes tienen que estar listos para poder, después de esta enseñanza, vamos a oficiar la cena del Señor. Entonces ustedes tienen que tener los elementos, que es el pan, el símbolo del cuerpo del Señor, y el vino, jugo de uva, que representa la sangre de Jesús. Entonces esperamos que ustedes estén preparados, ¿verdad? Ahí en su casita, en su hogar, y estemos atentos, ¿verdad?, a lo que podemos aprender en esta tarde-noche. Es importante que nosotros podamos aprender y entender principalmente cuál es el fin de estas 2 ordenanzas, porque así se le denominan, ¿verdad? Sacramento o ordenanzas, ¿verdad? Para poder hacer la práctica en la liturgia que hacemos en la iglesia. Entonces cada uno de nosotros tenemos a veces dudas o tenemos tal vez conceptos un poco equivocados de lo que es el bautismo y de lo que es la cena del Señor. Por eso en esta tarde vamos a tratar de aclarar todos esos 2 temas. Para comenzar, tenemos los propósitos, ¿verdad?, de esta clase de hoy. Uno de los propósitos es obedecer a Dios a través de una vida cristiana práctica, ¿verdad? Si estamos haciendo todo esto, no es por un mero rito que estamos haciendo todo esto, no, al contrario, estamos haciendo esto porque Dios nos manda que obedezcamos, ¿verdad?, este caminar de la vida cristiana y que lo hagamos de una manera práctica, ¿verdad? No solamente es escuchar, no solamente es sentarse, sino también practicar lo que estamos aprendiendo. El segundo propósito de esta clase es cumplir con el mandamiento bíblico del bautismo, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadoras, cumplir con el mandamiento bíblico del bautismo. Si bien es cierto, vamos a ver que no es que sin eso no nos vamos a salvar, ¿verdad? Pero es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir. Y lo tercero, que es algo que está bien interesante con respecto a lo que vamos a hablar de la cena del Señor, es participar con entendimiento de la cena del Señor. Vamos a tratar de entender, ¿verdad? No así de una manera ligera, sino que vamos a tratar de ir viendo paso a paso, ¿verdad?, de los elementos, el propósito de los elementos, qué significa cada uno de los elementos, y de esa manera vamos a poder entender fácilmente y comprender, ¿verdad?, cuál es este mandato de la cena del Señor. Bien, ya que dijimos los propósitos, vamos a arrancar, vamos a empezar con lo que es el bautismo. El bautismo en agua es una ordenanza que todo creyente la tiene que practicar o tiene que hacerla porque es un mandamiento. Literalmente la palabra bautismo viene de un concepto griego que dice ahí baptizo y significa introducir dentro del agua o en el agua. También tiene otro concepto que significa sumergir, ¿verdad? Sumergir o tapar algo que no quede absolutamente nada, en este caso el agua, ¿verdad?
Entonces, el concepto de bautismo significa introducir en el agua o sumergir o tapar totalmente, ¿verdad? Este es el concepto de lo que es el bautismo. Bien, pero ¿qué significa para nosotros como creyentes el bautismo en agua? Quiero hacer aquí hay un texto bíblico donde nos remite a Juan el Bautista. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla acerca del bautismo y ponen un escenario a Juan el Bautista. Para todos nosotros es importante saber que el bautismo comienza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Comienza en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Y dice esta escritura que está ahí en la lámina: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso que está subrayado en negrita ahí es el punto importante de este texto, donde dice que Juan salía y predicaba por toda la región del Jordán, y él predicaba y bautizaba para arrepentimiento de perdón de pecados. Fíjese qué importante es esto, porque en la escena, para hacer una antelación a esto, Juan el Bautista no es una persona importante según muchas personas en la parte de la Biblia, porque solamente aparece esta vez ahí hablando y diciendo, predicando la palabra de Dios y anunciando que el reino de los cielos se había acercado y que ellos necesitaban poder arrepentirse de sus pecados. Y lo decía de una manera tan enérgica, ¿verdad? Pero no era cualquier persona. El hecho de que este hombre hablara y predicara con tanta autoridad, dice que hasta los mismos maestros de la ley iban y le preguntaban a Juan qué tenían que hacer para poder bautizarse. Y lo único que menciona Juan era que se arrepintieran de sus pecados. Y decía, el que tiene una túnica, désela, si tiene 2, reparta una. Ustedes los soldados, dicen, no extorsionen a la gente. O sea, era una palabra confrontativa, era un mensaje de cambio radical, era un mensaje que traía ese componente de volvernos a Dios. Entonces Juan el Bautista aparece en la escena como una voz. Él mismo dice, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Porque el que viene después de mí, dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar ni la correa de la sandalia de sus pies. Entonces, qué interesante, porque Juan el Bautista estaba trayendo una señal, y la señal era que se bautizaran. Y mire qué importante, más adelante nosotros miramos que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él fue al Jordán y dijo que Juan lo bautizara a Él. Entonces, si el Hijo de Dios, Jesús, siendo 100% humano y 100% divino, hizo caso a este mandamiento de bautizarse, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, esto nos indica de que este es un mandamiento, es una ordenanza que cada creyente la tiene que hacer, porque es una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Es una señal de donde quiere decir que yo estoy volviéndome a Dios, estoy dándole la espalda al mundo, al pecado, a todos los deseos que conlleva el mundo, y estoy rindiéndome a Jesús, estoy rindiéndome a Dios. Eso significa arrepentimiento, cambiar de dirección, dar un giro de lo que yo estoy haciendo y irme en sentido contrario. En este caso, volver mi vida y mi corazón a Dios. Entonces es importante que sepamos esto, que el bautismo significa que es una señal para arrepentimiento de perdón de pecados. Y también hay otra cosa bien importante, que el bautismo es una señal de testimonio, de que yo como creyente estoy diciéndole al mundo, a todas las personas, que soy una nueva criatura. Porque el hecho de que estoy ahí, yo estoy confesando a Jesús como mi Señor. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es en realidad el significado del bautismo. Si solamente es que me metan al agua y de ahí yo salga, no, tiene un significado, tiene un sentido el bautismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y esta es la lámina en el punto 3. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo en agua? Tiene un significado espiritual, ¿verdad? El hecho que vayamos y que nos profundicemos en el agua y que nos sumerjan y que de repente salgamos ahí, tiene un significado bien interesante. Pero antes que vayamos a esta escritura, yo quiero invitarle a usted que si usted tiene la Biblia en su mano, podamos ir al libro o a la carta de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Yo quiero que usted ahí en su hogar abra su Biblia y podamos leer juntos este pasaje, ¿verdad? Donde nos explica de una manera sencilla lo que es el bautismo en agua. ¿Estamos listos? Bien. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 al 6. Y dice el versículo 3, abre signo de interrogación y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta que está haciendo el apóstol, ¿verdad? El versículo 3. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese qué interesante lo que está diciendo. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo en agua? Y habla aquí, dice, como haciendo una afirmación, pero una pregunta, porque el apóstol está preguntando, pero está diciendo una gran verdad en esa pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros somos sumergidos dentro del agua, porque nos acordamos que la palabra bautismo quiere decir sumergir y meter profundamente. Cuando el creyente está siendo metido en el agua, porque no hay otra cosa más, tiene que ser en el agua. Cuando está siendo metido en el agua, está dando a entender que así como Cristo murió, así nosotros estamos muriendo. ¿Pero muriendo a qué? A nuestro pecado. Porque el capítulo 6 de Romanos está hablando acerca del pecado. Y la única forma de la cual nosotros podemos redimirnos del pecado es dejando que Jesús entre en nuestro corazón y lo hagamos Señor y Salvador de nuestra vida. Pero cuando estamos haciendo este acto simbólico, estamos dando a entender que estamos muriendo a nuestro hombre viejo. Estamos muriendo a este Carlos viejo, o a esta Marta vieja, o a este Juan viejo. Estamos muriendo a ese hombre viejo. Pero no solamente se queda ahí, sino que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, escuche bien, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Importante, hermanos. Así como morimos y cuando nos levantamos, y si Cristo se levantó de la muerte, así nos sumergimos de las aguas en una vida nueva. Pero usted me dirá, pero es que acaso es una forma como de amuleto, el hecho que yo me meta al agua y salga. No, es un símbolo que usted debe tener en su corazón. Es un símbolo que usted debe de entender, que usted ya no es dueño de sí mismo, que usted ya no va a hacer su propia voluntad. Usted está permitiendo de que así como Cristo murió, usted está dejando que Jesús viva dentro de su corazón. Y habla de una nueva vida. Hablamos de un hombre viejo, pero hablamos de una nueva vida. Hablamos de algo diferente, hablamos de un nuevo nacimiento, como decía la hermana Ingrid. Hablamos de que Dios opera un cambio sobrenatural en nuestro interior. Vamos a ser la misma persona, la misma estatura, lo mismo el color de piel, pero por dentro ha ocurrido algo. Y es el nuevo nacimiento. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el bautismo, en una manera así, para concluir, dice que si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice,
Escuche bien lo que dice, debemos de saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quiere decir que se acabó el pecado? No se acabó el pecado, pero dice aquí que ya el pecado ya no va a reinar en nosotros. Vamos a fallar. Yo no lo quiero decir que estamos o que somos perfectos, como le dice este texto. Lo que da a entender es que si bien es cierto, hemos sido muertos, hemos sido crucificados con Cristo y hemos declarado con eso que hemos muerto al pecado. Ya no vamos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice que hemos actuado mal. Cuando no teníamos a Dios y no teníamos al Espíritu, nadie nos redarguía, nadie nos mencionaba, nadie nos recordaba, pero ahora que somos nueva vida en Cristo, hemos muerto al pecado. Ya no más el pecado se va a enseñorear de nosotros, sino que Cristo va a ser la razón de vivir en nuestro corazón. Interesante esta porción. Yo le invito a que usted pueda leer todo el capítulo 6 de Romanos para que podamos entender que en sí está hablando del pecado y que la medicina para el pecado se llama Jesús en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Lo siguiente, vamos a ir avanzando un poquito más, es que han habido personas en la Biblia donde registran el caso de el etíope, donde habla que Felipe iba caminando, ¿verdad? Y de repente se encontró con una persona en su carruaje y era el etíope, y iba leyendo una escritura. Y esa lectura que él iba leyendo era el capítulo 53 de Isaías iba leyendo el profeta Isaías, y de lo que iba leyendo este hombre hablaba de un varón y él no entendía quién era ese varón, pero como Felipe iba cerca de ahí, dice que el Espíritu de Dios le dijo que se acercara para que pudiera inducir a este hombre y pudiera comprender a quién se refería esa escritura. Pero para no hacer largo el comentario, este hombre pudo entender que de quien se hablaba en ese instante era de Jesús, de un hombre que murió por él y que le pudo dar vida eterna y que él no sabía. Y de repente cuando iban en el camino dice que miraron agua y de repente él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Bajemos aquí en este charco. Mire, yo no sé si el charco estaba sucio, yo no sé si era agua que no tenía un buen olor, pero lo importante de todo esto es que este hombre tomó una decisión. Y la decisión que tomó es que la escritura se le reveló a él y le enseñó que había una persona que había muerto por él. Y el mismo Espíritu Santo entró en él y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Se bajó del carruaje, se bajó Felipe, se bautizó y el hombre siguió feliz su camino porque iba con Jesús en el corazón. Qué interesante es que cada uno de nosotros podamos entender que esto no es un mero rito, no es un ritual, no es una cosa que hacemos para poder ser miembro de una congregación o de una institución eclesial. No, es parte del diario vivir de nosotros como creyentes. Es dar a entender que nosotros hemos nacido de nuevo. Significa que hemos muerto al pecado y que nos hemos levantado a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces yo le invito que si usted que está ahí escuchándome, me está viendo, usted no ha tomado este paso de fe. No sé cuándo, por esto de la pandemia, no sé cuándo va a suceder, pero yo le invito a que esté con ese deseo, con ese anhelo de poder testificar y decirle al mundo entero de que usted es un hijo de Dios, de que usted es una hija de Dios, de que usted ya no vive para sí, sino que vive para Dios. Y cuando se llegue ese momento, podamos estar listos y sumergirnos en las aguas del bautismo. Entonces, para concluir, el bautismo en agua significa que cuando nos sumergen en el agua, estamos muriendo al pecado. Y cuando nos levantamos a una nueva vida, porque Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia.
Cerramos con esto este tema y entramos al otro tema que nos va a llevar un poquito de tiempo y es la cena del Señor. Yo quiero invitarle que esté listo y que podamos tener un momento de oración en este instante para que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro espíritu, preparemos nuestra vida y podamos decirle: Señor, yo quiero en esta tarde, noche, que tú me puedas hablar, que tú me puedas indicar, que tú me puedas dar dirección de lo que vamos a hablar en esta noche, y que tu espíritu hable a mi espíritu, a mi corazón. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está. Señor Jesús, queremos en esta noche presentarnos delante de ti, presentar esta clase. Sabemos, Dios, que esto no es una cosa más en el programa, sino, Señor, es algo importante para nuestra vida. Es hablar de ti, de tu persona, hablar del sacrificio que tú hiciste en la cruz, hablar de esa sangre que se derramó, que limpió mi corazón y que borró mis pecados. Señor, yo invito en esta noche que cada discípulo que nos está escuchando a través de todas estas plataformas, Señor, que tú puedas llegar ahí y acompañar a cada persona, que tu presencia esté ahí con ellos y con nosotros también. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar a esta parte importante de la cena del Señor. Quiero que todos podamos abrir nuevamente la Biblia, por eso les dije de que vamos a estar leyendo versículos de la Biblia. Este es un discipulado, ¿verdad? Necesitamos tener la Biblia ahí con su lápiz, subrayar, ¿verdad? Y poder entender lo que Dios nos va a hablar en este instante. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. Aquí habla el apóstol Pablo acerca de lo que es en sí la cena del Señor. Y cuando él habla de esto, dice que él recibió de parte de Dios, él recibió esa revelación de cómo era esto de la cena del Señor. No un simple rito como hemos repetido anteriormente, sino algo importante, una ordenanza importante en el cuerpo de Cristo. Dice Primera de Corintios 11, 23 y 24, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese qué interesante esta porción de la Biblia donde nos menciona la forma como el apóstol Pablo recibió de parte de Dios de primera mano esta revelación acerca de lo que es la cena del Señor. Para comenzar, hay una lámina donde dice que hay 3 funciones importantes, esenciales, que remarcan lo que es la cena del Señor. En esta lámina de las funciones esenciales dice que el primer inciso, debemos recordar el sacrificio de Jesucristo. Ahí lo tienen ustedes. 3 cosas importantes que debemos de tener en mente, estos 3 puntos, cuando vamos a tomar la cena del Señor. Debemos de recordar el sacrificio de Jesucristo. Fíjese bien, recordar cómo Él sufrió, cómo Él padeció por causa mía, para darme vida a mí. Lo segundo es anticipar el regreso de Cristo, porque a Él lo estamos esperando. Yo no sé si usted lo está esperando, pero yo creo que todos como cuerpo de Cristo estamos esperando esa venida del Señor. Y yo creo que no está tan largo, porque todo lo que estamos viviendo en este momento nos está anunciando que está a las puertas su venida. Lo tercero es que cuando nos reunimos a compartir el pan y el jugo de uva que representa la sangre de Cristo, dice que debemos de tener comunión con el cuerpo de Cristo. Esto es un punto importante
mire que siempre Dios habla de esa comunión que debemos de tener todos como creyentes. Nadie por un lado, nadie por otro lado, nadie pensando una cosa, otro pensando otra cosa, nadie teniendo una doctrina, el otro teniendo otra doctrina. No, en comunión, en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo sentir. Entonces, 3 puntos importantes: recordar el sacrificio de Jesucristo, anticipar el regreso de Cristo y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar acerca de los elementos, porque hay 2 cosas importantes que son los elementos en la cena del Señor, que es el pan y la copa con el fruto de la vid. Yo sé que usted está listo ahí, tiene su galletita, tiene su pedacito de pan, ¿verdad? Su jugo, su fresco de uva, excelente. Entonces vamos a entender los elementos, ¿qué significa? Para empezar, vamos a hablar del pan en la cena del Señor. Dice la Escritura, busque ahí con su Biblia, Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 habla de que también, dice el versículo 19, tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos. ¿A quién? A ellos, a sus discípulos. Y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Para poder hacerle una introducción un poco a esto, antes de ser entregado y padecer Jesús su muerte, Él mandó a preparar un aposento a sus discípulos, ¿verdad? Y era el tiempo de la Pascua. Por lo general los judíos practican esto de la Pascua, que es comer un pan sin sabor, ¿verdad? Y comer un cordero con especias amargas, con hierbas amargas. Ese es un rito que hacen los judíos y significa la Pascua. Y por lo general, todo en esta ciudad estaba lleno. Todo el mundo estaba preparándose para hacer la Pascua. Es como cuando usted quiere llevar a su mamá el Día de la Madre, cuando no estábamos en pandemia, ¿verdad? Y quiere llevarla a un restaurante y usted mira que todos los restaurantes están full, no hay cupo, no hay nada. O el Día de los Enamorados, quiere llevar a su esposa, a su novia y quiere ir a un restaurante, no hay cupo, tiene que hacerlo con antelación, ¿verdad? Así mismo estaba pasando en ese momento, en esa ciudad. Pero el Señor, es que como Él es Dios, Él ya tenía reservado todo. Dice que Él ya tenía un aposento listo. Y le dijo a 2 de sus discípulos, no recuerdo los nombres ahorita, pero le dijo a 2 que fueran. Y cuando vieran a un hombre con un cántaro en el agua en su cabeza, que lo siguieran. Por lo general, en ese tiempo, los hombres no se ponían un cántaro en la cabeza con agua, eran las mujeres. Pero qué raro, ¿verdad? Pero era una señal donde los discípulos siguieron a este hombre y cuando lleguen ahí, pregunten si el aposento ya está listo para hacer la cena y comer con ustedes. Y le dijeron que sí. Todo estaba listo, todo estaba preparado, todo estaba reservado. Así como en esta noche, Dios tiene algo maravilloso para usted. Dios tiene reservado una provisión especial para usted. Tal vez usted ha estado renegando, diciendo, hablando un montón de cosas y que Dios se ha olvidado de usted. Dios tiene una provisión para usted. Dios tiene algo especial para usted. Lo digo, lo repito nuevamente. Y no es porque soy yo que lo estoy diciendo, sino que Él tiene siempre preparado algo, para cada uno de nosotros. Él siempre tiene una provisión para usted. Por eso dice aquí que ya todo estaba listo. Todos estaban sentados, todos ya tenían reservado el lugar para poder compartir la cena. Por eso cuando Él dice estas palabras y están todos juntos, tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Acuérdese los 3 primeros incisos que hablamos. Hagamos esto en memoria del Señor. Acordémonos de este instante. Acordémonos que cuando vamos a comer del pan y del vino de uva, estamos acordándonos de lo que Él hizo por nosotros, del sacrificio que hizo por causa de nosotros en la cruz del Calvario. Dice, hay una escritura aquí en Primera de Pedro 2:24, cuando habla del pan que es su cuerpo y dice el significado de esto, que Él rompe el pan y dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados.
Eso es el significado del pan del Señor. No quiero que ustedes me malinterpreten, porque mucha gente cree que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Jesús. No, eso es un símbolo. Ese es un símbolo nada más, porque hay muchas doctrinas donde dice que cuando nosotros comemos el pan es que estamos comiendo el cuerpo del Señor, y no es así. Es un símbolo nada más, que lo estamos haciendo para acordarnos del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Bien, entonces el apóstol Pedro dice que ese cuerpo que fue puesto en el madero por nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, por esas heridas, dice, ustedes han sido sanados. Eso sí es el significado cuando Él rompe ese pan, y significa que Él rompió su cuerpo en la cruz. Lo flagelaron, lo hirieron, le pusieron una lanza, le pusieron una corona de espinas, derramó sangre, derramó agua, y ese fue el precio que Él pagó cuando su cuerpo fue quebrantado. Ese es el significado del pan en la cena del Señor. Pero hay otro texto en Hebreos 10:10 y dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Solamente esa vez fue sacrificado el cuerpo de Jesús. Y ese sacrificio ha sido perenne por toda la eternidad. Quiere decir que esa sangre tiene poder para limpiar pecados, tiene poder para quitar tu culpa, tiene poder para hacerte una nueva criatura y para limpiar tu corazón. Yo no sé cómo nos vamos a preparar, vamos a orar después de tomar la cena del Señor. Yo quiero que usted haga memoria. Posiblemente usted tenga algún resentimiento con alguien, usted sienta odio con alguien, usted siente que usted no está bien en su corazón. Yo quiero invitarle a que prepare su corazón, porque usted, así como está, va a tomar la cena del Señor y vamos a ponernos a cuenta con Dios. Y vamos a decirle: Señor, ese sacrificio, esa sangre que se derramó, tiene poder para limpiar mi corazón. ¿Quién soy yo para decir que no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Su sangre tiene poder para limpiar todo tipo de mal. Entonces, vayamos cerrando esto del pan en la cena del Señor. Y dice que este cuerpo fue roto, fue quebrantado para poder traernos vida a cada uno de nosotros. Ese es el significado del pan en la cena del Señor. La copa, vamos a hablar de la copa en la cena del Señor. Lucas 22:20 dice que después que ellos partieron el pan, vino Jesús y tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Fíjese bien lo que él estaba diciendo. Primero tomó el pan, hablamos del significado del pan. Luego tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. A través de ahí, y la historia lo menciona, y la historia secular y el mundo lo menciona también, que de ahí no fue el mundo igual, porque Jesucristo fue la garantía del nuevo pacto, donde el velo se rompió. Ya el sacerdote no entraba una vez al año con sangre de animales, porque ese era el rito que se hacía para poder perdonar los pecados. Ahora con este sacrificio, Él era el Cordero perfecto, y ahora no se entraba una sola vez al año, sino que ahora usted y yo tenemos libertad para poder entrar en el trono de la gracia. Tenemos libertad para poder pedir, para poder adorar, para poder exaltar, para poder adorar a nuestro Dios. Nadie nos pone un límite. Este es el nuevo pacto, esa sangre que representa la copa que Él tomó. Y el significado de esto, de la sangre, en Efesios 1:7, mire qué interesante lo que dice. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención. O sea que la redención es una palabra donde nos da a entender que Él nos compró con esa sangre, con ese precio.
Hay un texto en el Nuevo Testamento donde dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el significado de la sangre. Fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos limpiados. Y eso es lo que dice Efesios 1:7. Y Colosenses 1:13 al 14 dice que Jesús nos ha puesto, estábamos en un lugar de tinieblas, pero que Él de ese lugar de tinieblas nos quitó y nos trasladó a un lugar donde dice al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros andábamos en tinieblas, andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero cuando dejamos que esa sangre limpiara nuestro corazón, fuimos trasladados de ese reino de tinieblas a un reino de luz. Fuimos comprados de un lugar donde nadie daba un 5 por nosotros a valer y tener la sangre preciosa de Cristo Jesús. En otras palabras, usted no es cualquier cosa. Usted es una persona especial para Dios. Y es por eso que el enemigo lo engaña, lo trata de persuadir a que no siga, que se desanime, pero usted es especial en las manos del Señor, porque usted ha sido comprado con precio de sangre. Y esa sangre es poderosa, esa sangre tiene un valor incalculable, esa sangre trae perdón de pecados a su corazón y al mío. Ese es el significado de lo que quiere decir aquí la redención. El otro texto que aparece, Efesios 2, capítulos 5 y 6, habla de la condición en que estábamos nosotros y que yo la dije hace poco. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida, dice. Dicen delitos y pecados estábamos muertos. Aun cuando estábamos en esa condición, dice que Él nos dio vida. Y juntamente, no solamente nos dio vida, sino que juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. Y mire qué tremendo esto, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo estaba escuchando un canto de Marcela Gándara hace, creo que ayer, donde dice este canto que nosotros no somos de este lugar, que nuestros pasos no estamos caminando por aquí, pero que nuestra mira está en el cielo, que estamos aquí como turistas. Y la Biblia lo dice, que somos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, tenemos doble nacionalidad. Usted es hondureño, yo soy hondureño, pero también tenemos una ciudadanía en el cielo. Y por eso no solamente nos quitó, nos limpió, nos puso de las tinieblas a la luz, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales, nos dio un posicionamiento, nos dio lugar especial, un VIP, para poder estar con Él. O sea, usted, lo vuelvo a repetir, usted no es cualquier cosa. Usted es un rey, un sacerdote, no por sus méritos ni por los míos, sino porque se derramó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso nosotros somos diferentes. Continuamos. Hay una palabra especial con respecto a de cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Hay una palabra de advertencia. Hay textos ahí donde mencionan que cada vez que nosotros venimos a la mesa del Señor, el apóstol estaba hablando de 4 cosas importantes que tenemos que considerar nosotros como creyentes, ¿verdad? Al venir a la cena del Señor. Uno de esos 4 es tomar la cena indignamente. Cuando hablamos de todos estos términos que aparecen aquí, el apóstol Pablo estaba dando una enseñanza de cómo se tenía que tomar la cena del Señor, porque la iglesia de Corinto, donde estaban realizándose esta liturgia o esta ordenanza, ellos lo hacían como ellos querían. Ellos pensaban que la cena del Señor era que cada quien llevaba su comida, y habían personas de estratos muy altos y llevaban manjares, y habían personas que no tenían que comer y ellos llevaban, a veces no llevaban. Entonces el propósito de la cena del Señor no era ese, ¿verdad? Porque esa iglesia así lo hacía. Entonces el apóstol empieza a decir que no ese es el fin ni el propósito de la cena del Señor. Y cuando él habla que cada vez que nos sentamos debemos de hacerlo de una manera digna, ¿verdad? Debemos de hacerlo de una manera que todos tengamos en común lo que estamos haciendo. Ni nadie es más ni nadie es menos.
Yo recuerdo y comentábamos con la hermana Ingrid que en esa temporada de los años 90 y algo por ahí, cuando uno tomaba la cena del Señor en algunas congregaciones, y si uno no la tomaba, uno andaba mal, uno andaba, decía la gente, caído, ¿verdad? Y el que la tomaba, él se sentía que él era el mejor de todos, y eso no está bien tampoco, el otro extremo no está bien. Entonces, cuando venimos a la cena del Señor, debemos de hacerlo de una manera sencilla. Si bien es cierto, nosotros no somos dignos, porque nadie es digno. El apóstol dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos estamos perdidos, dice, ¿verdad? No es por nuestra justicia, no es por lo que nosotros podamos hacer, es por la gracia de Dios. Entonces, tomar la cena indignamente significa no tomarla dignamente, con respeto, no hacerlo con respeto, no hacerlo con reverencia, no hacerlo con una actitud de arrepentimiento. Eso quiere decir, cuando nosotros tomamos la cena indignamente, no lo estamos haciendo con arrepentimiento, lo estamos haciendo con orgullo, lo estamos haciendo con prepotencia, lo estamos haciendo que los demás vean que yo sí tomo la cena del Señor porque yo estoy bien, entre comillas, pero no es eso. Dignamente es con respeto, con reverencia, con una actitud de arrepentimiento, sabiendo que cada día usted y yo estamos necesitando a Dios. Lo segundo, dice que debemos examinarnos cada vez que estamos aquí y cuando estemos ahí practicando esto. Yo creo que todos nosotros debemos de hacernos un examen, ¿verdad? Así como pasarnos un escáner dentro de nuestro corazón y revisar dentro de nosotros si hay algo que impide que tengamos comunión con Dios, si hay algo que esté estorbando que yo tenga comunión con Dios. Entonces es obvio, hermanos, que cuando hablamos de examinarnos y revisarnos, debemos de tomar una decisión y decir, yo estoy actuando mal en esto. Señor, yo pido que tú me perdones. Yo confieso esto delante de ti. Examinarnos es importante. Hacernos una autoevaluación. Lo tercero es discernir lo que estamos haciendo. ¿Qué es esta palabra de discernir? Es entender, es saber, es conocer lo que significa lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es saber lo que estamos haciendo. Nos condenamos a nosotros mismos cuando no entendemos ni discernimos lo que vamos a hacer. Por eso es importante este otro término, debemos de discernir, debemos de saber lo que vamos a hacer. Y lo último es esta palabra que dice disciplina. La disciplina es cuando no hacemos lo que corresponde, entonces Dios trae corrección a nuestra vida. Y trae instrucción, porque la disciplina no solamente es golpear y pegar y castigar, sino también es inducir a alguien que esté equivocado en el camino, volverlo al camino, volverle a decir el ABC del Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de saber que debemos de tomar la cena dignamente, con respeto, con reverencia. Debemos de examinarnos si hay algo que impide mi comunión con Dios. Debemos entender o discernir lo que significa lo que estamos haciendo en este instante o lo que vamos a hacer. Y la disciplina es esa corrección e instrucción que de parte de Dios vamos a recibir. ¿Estamos claros en esto? Vamos a proceder. Yo quiero invitarles en este momento que hagamos una oración. Haga una oración ahí, incline su rostro, usted está con su familia o usted está solo ahí, pero yo quiero que usted incline su rostro y que le digamos a Dios ahí, Señor, en este momento yo tengo al frente el pan, yo tengo aquí la copa que representa el cuerpo y que representa la sangre que tú derramaste por mí, Señor, pero yo me evalúo en este momento, yo quiero discernir, yo quiero saber lo que estoy haciendo, y si hay algo que impide en mí poder hacerlo, yo te pido perdón. Si hay algo que no te agrada, yo te pido perdón, Señor. Yo quiero invitarlo a que usted incline su rostro y yo quiero orar con usted en este momento. Padre, gracias porque hemos llegado hasta este momento de la clase donde vamos a practicar, Señor, y vamos a hacer lo que tú nos has mandado, y es saber y entender el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. También, Señor, a hacer memoria de ese sacrificio, y también, Señor, saber de que si estamos haciendo esto es porque anhelamos que tú vengas pronto y que nos lleves contigo, Señor, a esas moradas eternas que tú tienes preparado para nosotros.
Pero en esta tarde, Señor, yo pido de que si yo he cometido un error, si yo he traspasado los límites, Señor, los linderos tuyos, Señor, yo te pido perdón. Y pido, Señor, que tu sangre limpie mi corazón. Señor, a diario de una u otra forma ofendemos, porque tu palabra dice que siempre estamos fallando, sea de palabra, sea de hecho. Pero Padre, gracias, porque sabemos que hay perdón para nosotros y que tú nos amas con amor eterno, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en este momento. Bendícelo, Señor, a cada familia ahí que está con el pan, con el jugo de uva, Señor, listos. Bendícelo, Señor. Queremos hacer esto en memoria de ti, Señor. Acompáñanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿usted está listo ahí? Vamos a comenzar. Yo quiero invitar que podamos estar listos con su pan ahí, hermanos. Vamos a hacer este ejercicio aquí, a romper el pan. Quiero esperarlos a ustedes y que usted tome su pedazo de pan, su pedazo de galleta que representa el cuerpo de Jesús, y darle unos minutos para que usted esté listo. Ok. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Quiero invitarle a que participe y que coma del pan. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa del Señor. Bendito sea su nombre. Padre, en esta hora, gracias, porque nos has permitido, Señor, poder llevar a cabo esta ordenanza que es muy importante para la iglesia. Yo te pido, Señor, en este momento, que tú puedas visitar, Señor, a cada familia, a cada persona, a cada discípulo. Y, Señor, que sabemos de que tú tienes poder para sanar, para libertar, para quitar toda opresión. Así como hiciste, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, donde la sangre del Cordero era puesta en los dinteles y el destructor pasaba de paso. Así queremos en esta hora, Señor, de que tú visites a cada familia, que visites a cada discípulo, Señor. Padre Santo, que si hay cualquier cosa que esté impidiendo la bendición de Dios, sea quitada, Señor. Llámese enfermedad, llámese finanzas que no están sanas, llámese falta de perdón, llámese cualquier situación, cualquier estorbo en esta hora, sea quitado en el nombre de Jesús. Señor, oramos por las personas que están enfermas de COVID. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es más poderoso que el COVID, Señor. Sana, Señor, y quita ese virus en las personas, Dios. En las familias de mis hermanos, Señor, rompe, Señor, ese virus.
Quebrántalo, Señor. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesús. Proclamamos bendición a cada familia en esta hora. Declaramos que la compañía tuya, declaramos ángeles del cielo, Señor, acompañando, Señor, a estas familias que quizás han perdido a alguien, algún familiar, un ser querido a causa de esta situación que estamos viviendo. Señor, bendice a esta familia, bendice a cada persona. Trae sanidad, trae provisión, trae bendición, que puertas se abran de trabajo, que puertas se abran, Señor, de provisión material para las personas que lo necesitan. Así lo declaramos en esta hora, porque sabemos que tú eres poderoso para hacer las cosas abundantemente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Diga conmigo, yo recibo de ti, Señor. Ahí donde está en su casa, dígale: Señor, yo recibo en esta hora y creo que tú haces milagros en mi familia. Creo, Señor, de que tú haces cosas maravillosas en mí también, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te agradecemos y te honramos por tu bondad y tu favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gracias por la oportunidad. Dios bendiga sus vidas. Y estamos siempre atentos. Bendiciones. Maravilloso tiempo hemos tenido en esta noche. La enseñanza ha sido algo que llena nuestros corazones. Así que quiero decirles y comentarles que usted tiene que repetir en su corazón: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder sobre toda situación. Y esa confianza es en la que tenemos que tener todo cristiano. Hemos terminado aquí el primer módulo del programa CCI Transformados. Hoy estamos terminando este primer módulo que se llamó Nueva Vida en Cristo. Y el próximo miércoles iniciamos el módulo número 2, que se llama Volviendo a nuestros orígenes, a su imagen o a imagen de Dios. Así le hemos llamado. Así que vamos a aprender muchas cosas en el siguiente módulo. Tenemos la introducción, no pierda, sea puntual de 6 a 7 todos los miércoles. Le esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan una feliz noche. Bendiciones.